Bueno, gente, este es el capítulo 12. Agradecería si pueden dejar su like y suscribirse si es que no lo están. Con eso dicho, vamos con la teoría. Narración POF. A diferencia de antes, esta vez Ken nos molestó en anunciar su partida. Corrió desde la ventana de su oficina directamente hacia el bosque, convirtiéndose en un borrón cuando el viento lo rodeó. Los clones de Saburo aún notaron su partida, ya que Ken se dio cuenta de que era importante para ellos al menos saber cuándo estaba fuera y actuar en consecuencia. La velocidad de Ken era excelente, pero su mejor activo real era su resistencia. La energía de la naturaleza que giraba constantemente dentro de su cuerpo le dificultaba quedarse sin energía mientras viajaba. El asesino enmascarado no necesitó más de 10 minutos para alcanzar a la tercera espada, quien también saltaba de árbol en árbol a un ritmo bastante impresionante. Ken se sintió un poco aburrido, así que decidió hacerle una broma. Usando su velocidad y sigilo superiores, rápidamente pasó junto a su subordinado y fue más adelante de él, lo suficientemente lejos como para comenzar a colocar algunas trampas. Inmediatamente enganchó algunos cables apenas visibles a algunos árboles y preparó trampas similares a las que había usado para atrapar a Akira inicialmente, solo ligeramente modificadas para adaptarse a un enemigo que huía de árbol en lugar de en el suelo. Veamos cuánto ha progresado. Después de todo, un buen líder necesitaba estar al tanto del estado de sus reclutas, y Akira era considerado el más débil de los espadas, por lo que Ken necesitaba asegurarse de que al menos estaba creciendo tanto como su potencial le permitía. El espadachín ciego fue rápido en la colocación de las trampas, dejándose suficiente tiempo para escabullirse detrás de su subordinado una vez más, logrando llegar a una posición adecuada justo antes de que Akira se encontrara con alguna trampa. Luego, Ken sacó una katana normal del sello en su muñeca, se transformó en un shinobi de hierba y arrojó dicha katana directamente a la espalda de Akira. Por un golpe de suerte, Akira pareció notar el sonido del viento siendo cortado cuando la katana se dirigió hacia él. Con reflejos casi inhumanos, Akira giró en el aire y pateó la katana hacia arriba usando su impulso, aterrizando de inmediato en la rama de un árbol resistente. Akira rápidamente sacó su arma preferida, un pequeño tanto, tan largo como su antebrazo. ¿Asesinos? ¿La gente ya nos apunta? La tercera espada entró en pánico de inmediato. Una ráfaga de shuriken y kunai comenzó a volar en su dirección, lo que lo obligó a dar una voltereta hacia atrás sobre otro árbol y derribar algunos de ellos con su espada. Es bastante hábil, pero puedo sentir dónde está. Akira rápidamente hizo algunas señales con las manos. Inmediatamente, más y más lanzamientos parecían dirigirse hacia él, revelando aún más la posición de su agresor. Pero las manos de Akira se movieron rápido, convirtiéndose en manchas cuando terminó su jutsu casi de inmediato. Rápidamente movió su máscara ligeramente hacia un lado, revelando su boca. Lanzamiento de viento. Gran avance. El pecho de Akira se infló de inmediato, y escupió un gran torrente de viento, que inmediatamente disparó los proyectiles hacia su asesino. Los árboles, incluso hasta 10 metros frente a él, parecieron romperse casi instantáneamente. Ken sonrió un poco bajo su máscara y su transformación mientras se giraba y usaba un árbol como protección contra la fuerte ráfaga de viento y los proyectiles. El árbol se mantuvo alto durante unos segundos antes de que Ken sintiera que se rompía por completo y se sintió caer hacia atrás. Sin ningún tipo de pánico, rodó hacia un lado, usando el árbol como trampolín y comenzó a correr hacia Akira, que ya se había quedado sin aire. Los ojos de Akira se agrandaron debajo de su máscara mientras miraba a su asesino acercándose a él, saltando de árbol en árbol. También reconoció inmediatamente la figura. Un ambú de hierba. El rostro de Akira se transformó un poco debajo de su máscara, enfadándose bastante al ver a un shinobi perteneciente a la aldea que casi lo había matado. Pero no actuó precipitadamente, en cambio, respiró hondo y se calmó en ese mismo segundo. El Grass Shinobi se movió rápido, casi tan rápido como Akira, y el Third Blade inmediatamente tomó la decisión en una fracción de segundo de dar la vuelta y huir. Necesito deshacerme de él y regresar a la base, advertir a los demás. Akira procedió a cortar algunos de los árboles y ramas a su alrededor usando una hoja de chakra de viento que se extendía desde su tanto, con el objetivo de frenar a su perseguidor mientras saltaba de árbol en árbol. Justo cuando estaba a punto de avanzar más y más en el bosque, algo brilló en su ojo, una cuerda metálica. Pero la velocidad de Akira ya era demasiado rápida para detenerse rápidamente. En lugar de eso, saltó un poco más alto, saltando justo por encima del cable y aterrizando en una rama.
Desafortunadamente para él, ese fue el final de su viaje, ya que la rama resistente en la que aterrizó se rompió de inmediato, Ken la había aflojado de antemano. La tercera espada quedó en caída libre justo en una red de alambre metálico oculta, que inmediatamente lo encerró tan pronto como la tocó. Mierda. No puedo creer que me hayan atrapado. Akira trató de forcejear por un segundo, pero el shinobi que lo había estado persiguiendo ya había alcanzado el alambre metálico, tocándolo con la palma de su mano. Akira reaccionó de inmediato, tratando de lanzar su canto a la cabeza del shinobi con un movimiento rápido de su muñeca. El cable inmediatamente se electrificó, paralizando levemente a Akira, ya que finalmente sintió que la situación era un poco familiar. El impacto no fue fuerte en realidad, y se detuvo instantáneamente, dejando a Tearblade un poco estupefacto, ya que luego sintió que se cortaba el cable que sostenía la red. Akira se dio la vuelta varias veces antes de aterrizar en el suelo en cuclillas. Aplaudir. Al girar la cabeza, Akira notó que la figura del Grass Shinobi que lo había estado persiguiendo se transformó por completo, convirtiéndose en una figura baja mucho más familiar de su líder. Impresionante progreso. De hecho, te defendiste espléndidamente. Aunque caíste en una trampa bastante similar a la anterior, entonces Ken saltó y Akira suspiró aliviado ante la voz de su líder. Así que solo fue una prueba. Bueno, es mejor que morir, supongo. Espero que hayas podido aprender algo de esto, Akira. Ken luego desenredó a Akira y lo ayudó a levantarse. Akira todavía estaba sin palabras cuando se puso de pie, solo asintió con la cabeza después de unos segundos. Gracias por la lección, líder. Lo tomaré en serio. Sin embargo, la presencia del líder planteó algunas otras preguntas para la tercera hoja. ¿Él también se unirá a mí en esta misión de exploración? No confía en mí lo suficiente. Estoy seguro de que te estás preguntando por qué estoy aquí, y no me uniré a ti. Pero vamos en la misma dirección. Ken asintió mientras comenzaba a recoger sus cables de la red. Ya veo. Gracias por confiarme esto. Akira inmediatamente enderezó su espalda, su tono recuperó un poco de confianza mientras sus preocupaciones eran respondidas instantáneamente por su perspicaz líder. No hay necesidad de agradecer, estás cumpliendo con tu deber como la tercera espada. Si no puedo confiar en ti, entonces no puedo confiar en nadie, Ken negó con la cabeza mientras saltaba hacia atrás y recogía los últimos cables de sus otras trampas. Cierto. ¿Pero a qué otra misión vas? ¿Está relacionada con el culto? Akira saltó tras él, recogiendo su canto como Ken lo había incrustado en un árbol justo cerca de la trampa que estaba recogiendo. De alguna manera lo es. Necesitaremos aliados para derrotar a una organización de este tamaño, también seguramente tendrán shinobi poderosos. Ken asintió cuando finalmente terminó de recoger la última trampa. Luego, Ken se dio la vuelta y comenzó a continuar su viaje, ajustando su ritmo para que Akira pudiera seguir el ritmo, al menos por ahora. ¿Nos estamos aliando con otros cazarrecompensas de la Tierra del Rayo? Akira preguntó mientras seguía a su líder. Había pensado en eso. Pero ninguna cantidad de cazarrecompensas anónimos lo harán por este. Necesitamos algo confiable. Algo que también estaría interesado en deshacerse de una plaga que reside dentro de su territorio. Ken negó con la cabeza levemente mientras continuaba saltando de árbol en árbol. Espera, ¿entonces nos estamos aliando con la aldea oculta en las nubes? Los ojos de Akira se abrieron debajo de su máscara cuando rápidamente llegó a esa conclusión. Realmente no había ningún otro poder en esa región que pudiera estar interesado en la destrucción del culto. ¿Pero la aldea oculta en las nubes querría siquiera ligarse con nosotros? Bueno, podrían estar dispuestos a hacerlo ya que el culto también es un problema para su territorio. Akira no era exactamente el más adepto a la política, pero incluso él se dio cuenta de que el culto de Hassin era algo parecido a un parásito en la Tierra del Rayo. Aún, aliarnos con una aldea oculta podría romper la imagen de neutralidad que tenemos, eso no afectaría también nuestras relaciones con la Tierra de Hierro. Incluso si no era un genio diplomático, había escuchado todos los informes y conocía muy bien la situación interna de su organización. Bueno, yo también había pensado en eso antes. Ken sonrió un poco bajo su máscara, ya que podía adivinar los pensamientos que pasaban por la cabeza de Akira. Pero no nos estamos aliando exactamente con Cloud Village, ni les estamos pidiendo ayuda.
Las confiadas palabras de Ken parecieron confundir a Akira, quien apenas podía prestar atención a sus pasos en ese momento, casi resbalando y cayendo de los árboles. Afortunadamente, Ken lo agarró por el cuello y lo estabilizó. Puede que estés confundido, pero es bastante sencillo, simplemente voy a la aldea de las nubes para ayudarlos con alguna información sobre el culto y para brindarles nuestros servicios. Por el precio correcto, por supuesto. La sonrisa de Ken se volvió un poco tortuosa debajo de su máscara mientras ponía a Akira al tanto de sus planes. La tercera espada inmediatamente ganó bastante claridad, inmediatamente giró la cabeza y miró a su líder con bastante reverencia. Esa reverencia logró cegarlo una vez más a la rama con la que logró chocar directamente. Ken solo suspiró cuando se detuvo y volvió la cabeza hacia su subordinado. ¿Todavía tiene un largo camino por recorrer? Los dos continuaron viajando juntos durante la semana siguiente. Akira continuó su entrenamiento directamente con Ken a pesar de ser una misión. Ken no lo entrenó en nada físico, ya que los dos solo se detenían cuando Akira ya estaba cansado de correr. En cambio, el espadachín ciego le mostró algunas técnicas y usos más del chakra que se basaban en el recubrimiento. Akira ya era decente en eso, pero estaba lejos de enviar un corte volador, a pesar de que la naturaleza de su chakra era viento. Akira, de hecho, tenía dos naturalezas de chakra, una de viento y otra de fuego. Ken se aseguró de enseñarle cómo ajustar constantemente el tamaño de su chakra Blade, para atrapar a un enemigo con la guardia baja. Fue difícil y requirió mucha concentración, pero el espadachín ciego creía que Akira tenía el talento suficiente para conseguirlo eventualmente. Los dos finalmente llegaron a la Tierra del Rayo, donde finalmente llegó el momento de separarse. Ken tuvo que ir directamente a la aldea de las nubes, mientras que a Akira todavía le quedaba bastante camino al monte Shimatama. El líder ciego dejó a la tercera hoja con unas pocas palabras de despedida. Si me veo en la necesidad de recoger tu cuerpo, encontraré alguna manera de revivirte solo para matarte yo mismo, ¿está claro? Akira tragó un poco y simplemente asintió, antes de continuar su camino. En el momento en que se separaron, Ken aceleró el paso, convirtiéndose en un borrón una vez más mientras comenzaba a dirigirse a Cloud Village, haciendo todo lo posible para juzgar su dirección usando una pequeña brújula y algunas aldeas como puntos de referencia. Solo le tomó unos días en total, logró evitar a todos los shinobi mientras viajaba, asegurándose de pasar desapercibido en general. Pero no iba a intentar colarse en el pueblo. En primer lugar, colarse en el pueblo era simplemente imposible. Las 5 grandes aldeas ocultas tenían sellos colocados a su alrededor para evitar que la gente se colara. Y los sellos no eran algunas variantes baratas como la que tenía Grass Village. Algunos aún lograron superar la detección usando formas específicas de ocultar su presencia de dichos sellos, pero eso requería un conocimiento específico en Fuinjutsu, conocimiento del que Ken carecía. Entonces, Ken solo se molestó en permanecer oculto antes de comenzar a acercarse a la aldea oculta, después de lo cual simplemente comenzó a caminar hacia las puertas de la aldea. En algún momento, pasó a través de las formaciones, y se dio cuenta de que había creado una onda al pasar. Sin embargo, no se molestó en caminar más rápido, simplemente continuó su camino normalmente. Antes incluso de llegar a las puertas, Anbu ya lo había rodeado, todos ellos con sus espadas desenvainadas y mirándolo con cautela. Ken no pudo decir mucho sobre sus apariencias, pero sabía que eran Anbu solo por sus máscaras. Todos los agentes especiales en las aldeas parecían usar máscaras para ocultar sus identidades, Cloud Village no era diferente. El Anbu también pareció reconocer de inmediato al famoso cazarrecompensas. Declare su negocio punto rojo. Dijo el Anbu que lideraba el escuadrón mientras se acercaba con cuidado al cazarrecompensas supuestamente violento que ya estaba cerca de sus puertas. He venido aquí con información interesante para el Raikage. No deseo enemistarme con tu pueblo, así que puedes bajar tus espadas. Ken simplemente levantó los brazos como lo haría un criminal al encontrarse con la policía, pareciendo lo más inofensivo posible, con los dedos muy separados entre sí para no alertarlos y hacerles pensar que estaba intentando algún jutsu. Sin embargo, los Anbu no parecían querer guardar sus armas. Parecía que la reputación de Ken había cambiado bien y verdaderamente después del incidente con Grass Village. ¿Información? ¿Qué información podrías tener que nos interese? Preguntó el líder del escuadrón mientras inclinaba ligeramente la cabeza.
Luego, el líder del escuadrón le indicó al resto de su equipo que guardaran sus armas. Ya sabía que el Raikage había intentado ponerse en contacto con Red Dot en el pasado, por lo que no era completamente hostil, independientemente de la reputación del hombre. El Ambú a su alrededor escuchó de mala gana, y Ken finalmente suspiró y bajó las manos. Se trata de un extraño culto que ha establecido su cuartel general en su territorio. Ken asintió mientras le contaba al capitán de escuadrón la esencia de la situación sin dudarlo. Después de todo, todos los Ambú probablemente estarían al tanto de la situación, y probablemente también participarían en la operación. Los shinobi fueron inmediatamente alertados por eso, todos mirándose confundidos. Ken pudo escuchar algunos murmullos de algunos de los miembros. Se las arregló para captar algo acerca de que la situación estaba relacionada con algunas desapariciones que habían sido denunciadas. Los shinobi se tomaron unos segundos para hablar entre ellos antes de que el capitán de escuadrón asintiera y mirara a Ken una vez más. ¿Lord Raikage querrá hablar contigo personalmente? El capitán de escuadrón luego le hizo un gesto a Ken para que lo siguiera. Ken simplemente asintió y lo siguió. Los otros Ambú marcaron por todos lados, como para asegurarse de que no intentaría nada mientras estuviera en su aldea. Pero esa nunca fue la intención de Ken en primer lugar, por lo que siguió en silencio al Ambú. Esa es la parte fácil de hacer. Ahora, esperemos que el Raikage muerda el anzuelo. Narración POV. Desde el momento en que Ken comenzó a seguir al Ambú a un ritmo más lento, uno de los miembros se adelantó e informó directamente al Raikage de la situación. El Raikage era un hombre bastante alto, con una estatura de 2,05 metros o 6,73 pies. Un hombre de piel oscura con una constitución extremadamente musculosa y bien definida, con solo una gran cicatriz visible en el pecho. Tenía el pelo largo y blanco que le caía por la espalda, junto con una barba blanca recortada. Llevaba un par de sandalias negras, pantalones de chándal azul oscuro, junto con una chaqueta shinobi blanca de una sola correa sin otra ropa debajo y un protector de frente negro que usaba como un pañuelo. Realmente no se molestó en diversificar su guardarropa. No sabía muy bien qué esperar cuando escuchó que recibiría a un invitado sorpresa con más información sobre el problema actual al que se enfrentaban con la desaparición de los aldeanos. La identidad del invitado era en realidad la parte interesante para él. El punto rojo. Ya había tratado de contactarlo muchas veces, solo para ser ignorado o rechazado por Ken una y otra vez. Afortunadamente, el Raikage no tenía nada más importante que hacer, pero incluso si lo hubiera hecho, habría desechado todos los planes. Reclutar a Ken era mucho más importante para el Raikage que cualquier otra cosa. Incluso estaba dispuesto a convertirlo en un forastero, el capitán Ambú, incluso darle un puesto en el consejo siempre que estuviera dispuesto a unirse a Cloud Village. Al Raikage realmente no le importaba menos si otros en el consejo estaban en contra de esa elección, él sabía mejor que nadie cuánto un shinobi poderoso podría beneficiar a su pueblo. Incluso si él está aquí por diferentes asuntos, intentaré llevar el tema en esa dirección eventualmente. Justo cuando el Raikage estaba teniendo estos pensamientos, la puerta de su oficina se abrió y el asesino enmascarado entró solo. El Ambú que lo había guiado permaneció afuera. Lord Raikage, un placer conocer finalmente a alguien de su estatura. Ken habló mientras inclinaba la cabeza y levantaba una mano, con el objetivo de estrechar la del Kage. Ella simplemente sonrió al ver ese gesto. No esperaba que Ken fuera tan cortés con él, al menos no después de los informes recientes sobre sus acciones, pero fue una grata sorpresa. ¿Debería estar diciendo eso, Red Dot? He estado tratando de comunicarme contigo desde hace bastante tiempo. El Raikage aceptó el apretón de manos, sus grandes dedos envolvieron toda la mano de Ken. Ken no pudo evitar sentirse un poco impresionado al sentir la fuerza del agarre del Raikage. Rara vez se encontraba con personas físicamente más fuertes que él después de todo. Disculpas por ser un poco más difícil ponerse en contacto. Debes entender que normalmente me abstengo de interactuar mucho con cualquiera de los pueblos ocultos. Ken sonrió un poco bajo su máscara mientras hablaba, retrayendo su mano en el proceso. Me di cuenta de eso, pero, ¿qué cambió ahora? Entrecerró los ojos un poco mientras hacía la pregunta más importante de su reunión. ¿Qué hizo que Red Dot, una figura notoriamente neutral, se pusiera en contacto conmigo?
Bueno, ya comencé una organización independiente en la Tierra de Hierro, así que no solo actúo por mí mismo, sino que represento a una entidad. Ken simplemente se encogió de hombros mientras usaba su organización como una especie de escudo. El Raikage se sorprendió de inmediato al escuchar que Ken había tomado una ruta diferente. Él, y todos los demás Kage, habían estado esperando que Red Dot se uniera a una aldea o tierra por sí mismo en ese momento. Pero parecía que sus ambiciones eran un poco más grandes de lo que todos esperaban. Podía respetar eso. Pero tampoco era como si la organización pudiera ser ignorada como algo insignificante. Ken ya demostró ser capaz de acabar con una aldea oculta más pequeña solo. Cualquier organización a la que se uniera, y mucho menos creara, sería puesta en el mapa como una amenaza significativa para la autoridad de las otras 5 aldeas ocultas. Una organización, eso plantea bastantes preguntas más. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Enfrentarán a las fuerzas ya existentes en las naciones elementales? Aunque podía respetar la ambición de un hombre, eso no significaba que no se preocuparía más por los intereses de su pueblo. La aparición de un sexto poder para enfrentarse a los 5 grandes pueblos no era una buena noticia, sin importar el ángulo desde el que se mirara. Después de todo, solo tenían tantos recursos por los que pelear. Mi grupo será principalmente una hermandad de asesinos y cazarrecompensas. No planeamos involucrarnos innecesariamente con las aldeas ocultas, y especialmente no queremos unirnos a sus guerras. Ken se apresuró a disminuir las preocupaciones de asegurándole que la organización actuaría como el asesino ciego en lo que respecta a la participación en el mundo shinobi. Tomaré tu palabra por ahora. No me hagas arrepentirme de esto. Dijo mientras se cruzaba de brazos y le daba a Ken una mirada bastante hostil. No te preocupes, sin embargo, los asuntos de hoy son un poco más preocupantes. Ken se apresuró a cambiar de tema, caminando lentamente hacia el escritorio del Raikage y apoyándose en él. ¿Preocupante? Supongo que puedes llamarlo así. Ya aprendí bastante a pequeña interacción. El Raikage se acercó lentamente y se sentó en su silla. Lo que hemos hablado hasta ahora parecerá trivial muy pronto, te lo aseguro. Ken sonrió maliciosamente bajo su máscara mientras rápidamente comenzaba a contar la historia del culto de Hasin, al menos lo que pudo encontrar. Un culto de locos que adoran a un dios extraño que, según ellos, les otorga poderes. Parecían ser magistrales usuarios de Jujutsu y sus experimentos habían ido tan lejos como para otorgarles la inmortalidad a algunos de ellos. Se aseguró de mantener fuera de escena el hecho de que los aldeanos contrataron a la Hermandad Oscura para cazarlos. Hacer que pareciera que Ken y su organización tenían menos prioridad para deshacerse del culto. Devlin Assassin habló sobre encontrar y matar a toda una rama de ese culto en algún lugar de la Tierra de Agua Caliente durante un viaje. Le contó cómo habían estado secuestrando a otros y usándolos como sacrificios. Los maté a todos y quemé sus cuerpos. Solo mantuve vivo a su líder inmortal para interrogarlo. Ken sonrió cuando finalmente terminó de contar una parte de su historia. Bueno, si él es verdaderamente inmortal como dices, entonces no parece que tuvieras muchas opciones más que traerlo con vida. El Raikage frunció el ceño un poco, mientras trataba de asimilar la información que Ken le estaba proporcionando. Descubrí que su inmortalidad es bastante débil contra el fuego, así que aún debería haber sido capaz de matarlo. Ken se encogió de hombros mientras continuaba hablando. Pareció apreciar la información extra. Poco a poco las cosas estaban empezando a encajar en su mente también. Un culto que secuestra y usa a otros como sacrificios. Entiendo por qué los Ambu querían que conociera a este hombre. Él realmente trae una respuesta a nuestro problema de desaparición de civiles. Allá había adivinado que una rama de ese culto Ghoulish probablemente se escondía dentro de su territorio. Un poco vergonzoso, pero no se podía evitar. El líder confirmó que la base principal de este culto está situada en el monte Shimatama. Sin embargo, las palabras de Ken hicieron que se sintiera un poco más frustrado. La base principal. Escondiéndote en mi territorio. ¿Es confiable esta información? El monte Shimatama es estéril, e incluso patrullado regularmente, como todas las demás áreas en la Tierra del Rayo. Se apresuró a pedir una aclaración. Después de todo, se sintió como una grieta bastante preocupante en sus defensas si toda una organización mundial hubiera establecido su base principal en su territorio. Reuní esta información mientras me hacía pasar por miembro del culto. Conseguí que el líder de la rama que capturé mencionara la ubicación de la base. No pudo evitar maldecir un poco por lo bajo al escuchar eso.
La información recopilada mientras estaba disfrazado a menudo era más confiable que la información obtenida de la tortura, por lo que ahora necesitaba investigar realmente el asunto. Ya envié a uno de mis hombres a explorarlo, pero si tu gente también lo patrulló antes, es probable que no tenga una entrada notable, oculto a plena vista, o usando sellos de algún tipo. Ken se frotó un poco la barbilla y suspiró decepcionado al darse cuenta de que al final tendría que explorar el lugar él mismo. Mierda. El Raikage golpeó su escritorio, su puño crujió levemente cuando un poco de luz comenzó a salir de su piel y su cabello se levantó ligeramente. Su arrebato terminó sorprendiendo ligeramente a los Anbu que se escondían en la habitación. Después de todo, la oficina de un Kage nunca estuvo realmente vacía, el Raikage todavía tenía una multitud de shinobi escondidos en la habitación, en cada sombra que podían caber, incluso pegados al techo. Era una práctica común entre los Kage, especialmente cuando entretenían invitados. Ken obviamente sabía sobre ellos, por lo que no se sorprendió exactamente cuando los sintió moverse con miedo. Incluso sus propios hombres temen su poder, como se esperaba del Kage de una de las 5 grandes aldeas ocultas. No hay necesidad de perder la calma por esto, y no es razón para avergonzarse, es probable que este culto también tenga algún tipo de rama en el territorio de las otras grandes aldeas ocultas. Ken tocó al hombre alto en el hombro, estirándose un poco para hacerlo. Aún así, es bastante vergonzoso que un forastero tuviera que llamarme la atención sobre esto, la aldea de las nubes ciertamente te debe un favor por esta información. El Raikage también se calmó rápidamente, también le dio las gracias a Ken, en forma de favor, que valía mucho más que unas pocas palabras de gratitud. Después de todo, Ken no solo les dio información sobre la ubicación del culto, también les dio una debilidad bastante evidente en sus técnicas, como que sus maldiciones probablemente dependían de la sangre o que su inmortalidad era susceptible al fuego. Era toda la información vital que la aldea de las nubes necesitaba para prepararse para su próxima batalla. Después de todo, no había forma de que la Tierra del Rayo permitiera que un culto así prosperara en su territorio por mucho más tiempo. Agradezco la gratitud, Lord Raikage. Ken se inclinó levemente, sonriendo ampliamente debajo de su máscara, ya que la primera parte de su plan se hizo bastante bien, había logrado alejarse completamente a sí mismo y a su organización de la situación, al mismo tiempo que ganaba. Favor de la aldea de las nubes. Oh, por favor, solo llámame a. No eres un subordinado mío. Sonrió un poco, complacido con el comportamiento de Ken. Bueno, en ese caso, también puedes llamarme por mi nombre, Ken, aunque es posible que ya lo sepas. Devlin Swordsman no tuvo reparos en construir una relación con el Raikage. Después de todo, tener amigos en lugares altos podría valer la pena. También facilitaría mucho la siguiente parte de su conversación en lo que respecta a la negociación. Lo sabía, bien. Solo te llamaré Ken, hace que las cosas se sientan menos impersonales y frías. La cálida sonrisa del Raikage dejó en claro que realmente tenía una buena impresión de Ken, que apreciaba los esfuerzos de Ken por recopilar y brindarle tanta información sobre el culto de Hassin. Ciertamente, ahora, supongo que pronto te encargarás del culto, ¿verdad? Ken pasó una mano por su cabello largo, levantando los mechones de cabello negro y evitando que cubrieran más su máscara. Sí, nos ocuparemos de eso en breve. La Segunda Guerra Shinobi acaba de terminar y pronto comenzará otra, por lo que debemos hacerlo lo antes posible. El Raikage no parecía estar en contra de darle a Ken un poco de información sobre el estado de la operación, asumiendo que el cazarrecompensas ciego tenía curiosidad acerca de cómo terminaría el culto. ¿Shinobi ya tiene planes para otra guerra? ¿La gente de las naciones elementales alguna vez sabrá cómo es la paz? Ken simplemente suspiró decepcionado al escuchar eso, aunque ya sabía que iba a ocurrir otra guerra, todavía estaba desanimado al escuchar que sucedió tan poco tiempo después de la última. La paz no está en nuestra naturaleza, estoy seguro de que lo entenderías dada tu profesión. Y esta guerra ya se planeó antes de que terminara la última, desafortunadamente, es solo la naturaleza de estas cosas. Negó con la cabeza y le dio a Ken una pequeña sonrisa sombría mientras hablaba. Ya veo, Ken también terminó negando con la cabeza y volviendo al tema. Estaba preguntando sobre el culto, cómo me gustaría ofrecer los servicios de mi organización a la Tierra del Rayo. A pesar de que todavía somos una organización pequeña, todavía tenemos alrededor de 40 hombres capaces que puedes contratar, todos son de nivel Chunin y superior. E inmediatamente levantó una ceja al escuchar eso.
Después de todo, ¿no era frecuente que una nueva organización comenzara con tantos shinobis poderosos? Normalmente tendrías que pasar por el Daiming si quisieras ser contratado por la Tierra del Rayo. Una aldea oculta normalmente no contrata los servicios de otras organizaciones para tales asuntos. El Raikage no parecía estar tan dispuesto al principio, que era lo que Ken esperaba de todos modos. Eso lo entiendo, tu aldea está llena de shinobi capaces y sin discapacidades, normalmente no necesitarías contratar a extraños para tal trabajo. Sin embargo, la situación es un poco diferente, sabemos cómo luchar contra este culto mejor, por lo que contratarnos también podría generar menos bajas de su parte. El espadachín ciego se apresuró a intentar convencer a de que contratar a la Hermandad Oscura era realmente su mejor opción. Desafortunadamente, el Raikage no parecía tan impresionado. Ya nos diste mucha información útil para combatir este culto, dudo que nuestras bajas sean tan importantes. Se frotó la barbilla luciendo un poco pensativo por un segundo antes de sonreír repentinamente como si acabara de tener una idea. Dime, nuestro pueblo ciertamente estaría dispuesto a contratarte, solo a ti. La sonrisa de parecía volverse más y más amplia por segundos, mientras la emoción se apoderaba de su mente. Esta es una buena oportunidad, haz que vea cómo se siente cooperar con nosotros, pedirle que se una a nosotros más tarde será mucho más fácil. Incluso si Ken ahora era el líder de su propia organización, eso no significaba que ya no fuera reclutable a los ojos de A. Después de todo, la organización que Ken había creado aún era nueva, por lo que podría ser fácilmente disuelta o absorbida por Cloud Village. Mis servicios directos no son baratos. Incluso si estamos en términos amistosos. Ken se cruzó de brazos y fingió suspirar decepcionado. ¡Qué vergüenza! Parece que mi organización no tendrá que gastar ningún recurso para deshacerse del culto después de todo. Devlin Swordsman había estado apuntando a recibir tal propuesta desde el principio. Después de todo, sabía muy bien que el Raikage nunca contrataría a su organización, especialmente porque tenía muchos ninjas desconocidos. Simplemente no podía confiar en ellos, ya que la Hermandad Oscura no tenía mucho renombre ligado a su nombre. Pero Ken sintió que simplemente proporcionar su asistencia personal directamente era un poco elegante. También hizo más difícil negociar un buen precio. Por lo tanto, el asesino ciego dirigió la conversación de esa manera. Tal vez un mejor diplomático habría visto a través del plan de Ken si tuviera suficiente conocimiento de su carácter, pero no era el más grande de los diplomáticos ni conocía realmente a Ken. Ja. No estaría dispuesto a escatimar en gastos si eso significa contratar a los mejores en el negocio. Con nosotros dos allí, no hay necesidad de ningún otro shinobi de todos modos. El Raikage había mordido el anzuelo en su boca al instante, masticando y tragando sin dudarlo. Bueno, si ese es el caso, entonces seré fácil contigo, 500, 000 RIM, y veremos esto hasta el final, juntos. La sonrisa de pareció volverse un poco tensa al escuchar eso. 500 millones de RIM, no era una suma pequeña, de ninguna manera. La recompensa regular por un shinobi de rango S estaba en el rango de 20 a 50 millones, dependiendo de su fuerza y la gravedad de sus crímenes. Todo el viaje de cazarrecompensas de Ken apenas le había dado alrededor de 200 millones de RIM, y solo había robado alrededor de 600 millones de la aldea Gras, que era bastante pobre en comparación con la Tierra de la Iluminación. Pero 500 millones no es una suma pequeña, incluso para la Tierra del Rayo, es probable que me convenza mucho desde esta posición, así que es bueno que comencé alto. Sin embargo, el mundo y el mismo Raikage tenían planes diferentes. Bien. Son 500 millones. Para la inmensa sorpresa de Ken, estuvo de acuerdo casi al instante después de un poco de consideración. El Raikage incluso sonrió mientras extendía su mano, con la esperanza de estrechar la mano de Ken y cerrar el trato verbalmente primero. Su lógica para esta decisión bastante repentina. Bueno, yo no vendería mis servicios por menos de 500 millones. Ken era técnicamente una persona al nivel de un Kage, ahora tenía la oportunidad de juzgar sus habilidades personalmente. También estaba el hecho de que quería congraciarse con Ken y hacer que se uniera a Cloud Village. Entrar en un acalorado debate y negociar precios con él como un comerciante astuto no lo ayudaría a alcanzar ese objetivo. Eso es, bueno, entonces. Me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo.
Ken instantáneamente estrechó la mano del Raikage, sin perder tiempo, temiendo que el hombre reconsiderara su decisión. Y así, los dos se dieron la mano y sellaron el trato, con Ken logrando duplicar las reservas de su organización en un solo movimiento. Narración POV. Ken no abandonó la aldea de las nubes después de completar su trato con el Raikage, y eligió quedarse allí y esperar un informe de Saburo y Akira sobre sus hallazgos. Se aseguró de enviar un mensaje a través de su convocatoria a Toso, informándole de su estancia en la residencia del Raikage y pidiéndole que enviara los informes de las otras dos espadas lo más rápido posible. El Raikage parecía estar de acuerdo con esperar un poco a que Ken concluya la recopilación de información antes de atacar la base de operaciones principal del culto. Mientras esperaba, a Ken se le permitió vivir dentro de una de las habitaciones libres dentro de la mansión de Kage. Los ancianos y algunos de los shinobis de la aldea estaban vehementemente en contra de su presencia, pero a no parecía importarle. Obviamente, muchos también estaban en contra de la elección del Raikage de contratar a Red Dot por un costo tan alto, o en general. Pero A pudo convencerlos de que al final era mejor para su pueblo. Estaban lidiando con una organización extremadamente peligrosa, una que confiaba en que podría causar muchas bajas entre sus shinobi. Entonces, en lugar de arrojar hombres y mujeres al culto hasta que cayera, él personalmente se ocuparía de él junto con Ken, una persona lo suficientemente poderosa como para cuidar su espalda si fuera necesario. Después de todo, el poder del asesino ciego no era algo que se debatiera. Ya se creía que era lo suficientemente capaz como para acabar con una aldea oculta por sí mismo. Así que el consejo de la aldea de las nubes solo quería quejarse del precio, y del hecho de que no podían confiar en un extraño para tal trabajo. El Raikage todavía confiaba en su elección, y luego firmó el contrato por escrito, confirmando oficialmente el pago e incluso dándole a Ken la mitad antes de la operación. Para él, se podía confiar en el punto rojo. Tenía un historial bastante bueno en lo que respecta a las tareas, casi nunca mostró agresión hacia las personas que no eran sus objetivos. La situación con Grass Village era un poco más compleja, pero en ese momento, ya era sabido por las personas más importantes del mundo que Grass Village era el primero en actuar contra el Bounty Hunter. Ken pasó unos días sin incidentes en ese lugar, principalmente solo meditando. Fue solo cuando decidió practicar su manejo de la espada en el patio que ocurrió algo inusual. El espadachín ciego simplemente estaba sentado debajo de un árbol en una posición meditativa, con una katana normal a su lado. De vez en cuando, golpeaba fuertemente el árbol con el codo, haciendo que las hojas cayeran del árbol. Luego desenvainaría su espada y cortaría todas las hojas por la mitad antes de que incluso una de ellas tocara el suelo. Su espada no era más que un borrón, ya que permaneció sentado en la misma posición durante todo el ejercicio. No era algo demasiado difícil para él ahora. Era algo que había estado haciendo desde la infancia, así que ahora era solo algo que hacía por diversión. Al escuchar las hojas caer a su alrededor, el viento tratando de llevárselas, el ejercicio también lo ayudó a calmar su mente. Al menos habría estado tranquilo, si no fuera por un extraño al azar que lo molestaba. ¿Qué estás haciendo aquí, Bakayam? Un hombre extraño que parecía tener al menos 20 años por su tamaño y voz seguía tratando de hablar con él mientras hacía algún tipo de señas de pandillas que Ken no podía entender del todo. El hombre parecía ser demasiado musculoso, llevaba consigo bastantes espadas y vestía ropas bastante similares a las del Raikage. También tenía el pelo corto, peinado hacia atrás y perilla. Por favor, déjame en paz, dijo el espadachín ciego mientras envainaba su katana y esperaba lo mejor. Entraste por mi puerta, sin invitación e inseguro. Pero ahora te estás relajando en mi espacio, sintiéndote como en casa. Ken podía sentir la exasperación crecer dentro de su alma mientras la persona frente a él continuaba rapeando en una melodía melódica. ¿Te sientes cómodo? Como si me conocieras de toda la vida. Pero déjame recordarte, esta es mi casa, yo tomo las decisiones esta noche. Así que ahora, será mejor que me digas, ¿qué haces aquí? El rapero continuó lanzando carteles de pandillas mientras se agachaba frente a Ken. Antes de parar, murmurando algo sobre unos buenos bares y sacando una libreta para anotarlos. El espadachín ciego ni siquiera estaba seguro de qué hacer en ese momento. A pesar de sonar un poco contundente, el rapero estaba mayormente confundido por lo que Ken podía sentir.
Al menos no había absolutamente ninguna hostilidad saliendo de él, lo cual era algo muy bueno ya que la mera presencia del hombre envió escalofríos por la espalda de Ken. No, no es de él directamente, más bien, es algo dentro de él que me inquieta, una gran amalgama de chakra, está más allá de cualquier cosa que haya sentido. Mi nombre es Ken. Otros me conocen como el Punto Rojo. Fui contratado por el Raikage para una misión, actualmente descansando aquí mientras esperaba más información de mis subordinados. Ken decidió simplemente darle al hombre un resumen de la situación, queriendo evitar cualquier conflicto con él casi instintivamente. De ninguna manera estoy preparado para luchar contra la bestia que hay dentro de este hombre. Oh. Mi nombre es B, Killer B. Puedes llamarme señor Hinchkriki. Konoyam. B rápidamente se presentó mientras aplaudía e hizo algunas señas de pandillas más. Creo que mencionó algo sobre ti. Dijiste que te ibas a quedar, ¿qué planeas hacer? El hombre siguió hablando en ese mismo tono, con la misma entonación, rapeando sus palabras como letras constantemente. Ken sonrió un poco bajo su máscara mientras se ponía de pie lentamente. De todas las cosas, no esperaba escuchar música rap en este mundo. Solo estaba entrenando, perdiendo el tiempo. Encantado de conocerte, B. El espadachín ciego extendió su mano hacia Killer B, sonriendo mientras lo hacía. El Jinchuriki respondió de la misma manera, sonriendo ampliamente mientras estrechaba rítmicamente la mano del Punto Rojo. Estaba a punto de abrir la boca para comenzar a rapear de nuevo, pero un relámpago apareció a su lado y lo golpeó contra el suelo con un fuerte rugido. B. Absolutamente imbécil. Lord Raikage te dijo que no molestaras a nuestro invitado. El hombre que habló esta vez tenía una voz mucho más áspera, sonando un poco mayor. La sonrisa de Ken tembló un poco al sentir que el hombre se acercaba, pero también sintió algo bastante obvio. ¿Este tipo es incluso más rápido que yo? Ken sintió como si todavía pudiera reaccionar a ese ataque, pero estaba claro que el hombre era mucho más rápido que él. La técnica que estaba usando también era extraña. Pero el espadachín ciego no tuvo mucho tiempo para estudiarlo antes de que el hombre lo apagara. Lo siento, Red Dot. Mi hermano jurado tiene un pequeño problema con el espacio personal y el sentido común. Mi nombre es A. A también estrechó la mano de Ken, su sonrisa se sentía un poco más política o forzada que la de su hermano. A. ¿No se llamaba también a el Raikage? Ken sudó un poco porque se sentía un poco incómodo con su sentido de los nombres. Su peinado era muy parecido al de su hermano, y su ropa también era similar, solo que el cuello de su camisa interior sin mangas estaba un poco más alto, subiendo hasta sus mejillas y cubriendo los lados de su cuello por completo. Es un placer conocerte, supongo que eres el hijo del Raikage. Ken preguntó mientras inclinaba la cabeza ligeramente. Estás asumiendo que tienes razón, padre ya me informó de tu presencia, estábamos en una misión hasta ahora, de ahí nuestra ausencia, habló en un tono cortés, claramente sin querer faltarle el respeto a Ken de ninguna manera, a pesar del hecho de que no parecía del todo bien con su presencia en el pueblo. Eso está bastante bien, me alegro de conocer finalmente al hijo y alumno del Raikage, he oído bastante sobre ti, tu fuerza parece estar a la altura de tu reputación, eso es seguro. Ken volvió la cabeza hacia Killer B, que todavía se retorcía en el suelo junto a ellos. Ah. Eso es un gran elogio viniendo de ti. Seré honesto ahora, ya que estoy seguro de que puedes ver a través de esto con bastante facilidad. La mirada de A instantáneamente se volvió un poco más fría mientras dejaba todas las pretensiones y miraba la máscara de Ken directamente. No estoy seguro de por qué mi padre decidió llevarte a esta misión, en realidad se siente como dinero desperdiciado, mi hermano y yo también iremos, por supuesto. Es por eso que no veo cómo alguien como tú lo haría. Ser útil. La mirada de A parecía casi crítica en ese punto. Ken reprimió un suspiro de exasperación cuando se dio cuenta de que frente a él probablemente era una versión más astuta del Raikage. Entiendo que ustedes tres juntos deberían ser lo suficientemente fuertes para manejar cualquier cosa, pero aquí estamos lidiando con poderes que apenas entendemos. Su padre fue sabio al contratar ayuda adicional, ya que otros shinobi además de nosotros podrían haberlos ralentizado a los tres con la misma facilidad. Por lo menos podré seguirles el ritmo a todos. Afortunadamente, el propio Ken no era nada de lo que burlarse cuando se trataba de convencer a los demás. Sus palabras parecieron hacer reflexionar a, ya que era innegable que apenas entendían Jujutsu, técnicas malditas, y las técnicas que usaría el culto de Hashin.
Todavía me resulta difícil justificar el precio que pides, así que tendré que probarte yo mismo. Entonces hizo crujir sus nudillos y le dio a Ken una sonrisa arrogante. El espadachín ciego simplemente suspiró. ¿Hay alguna manera de que podamos evitar esto? Desperdiciar energía de esta manera antes de una misión no es exactamente profesional. No intentes escapar de esto. Tu lengua seguro que está entrenada, pero personalmente tendré que asegurarme de que puedas seguirnos el ritmo o no. Sin embargo, no pareció moverse, crujiendo su cuello y caminando un poco más lejos en los campos de entrenamiento. Ken también siguió lentamente a. El asesino ve a un lado finalmente recuperó la conciencia, solo para ver que su hermano jurado se fue a entrenar con Ken. Estaba visiblemente confundido, antes de simplemente rascarse la nuca y decidir observar la pelea en silencio. No seré fácil contigo, Red Dot. Dijo mientras el chakra de la naturaleza de iluminación cubría su cuerpo como una capa, todo su cuerpo zumbaba con energía, su cabello se levantaba hacia arriba cuando Ken sacó su espada larga y se preparó. Será mejor que no, el asesino ciego solo pudo decir eso antes de que apareciera frente a él. Ken solo logró doblar su cuerpo ligeramente, lo que provocó que el puño de fallara por unas pocas pulgadas, pero rompió su máscara de todos modos. ¡Qué velocidad y potencia! Ni siquiera necesitaba tocarme para causarme daño. Ken inmediatamente se alejó rodando, moviendo su espada hacia adelante mientras lo seguía rápidamente. El espadachín ciego podía rastrear claramente los movimientos de inmediatamente imbuyó su hoja larga con chakra de la naturaleza luminosa y cortó el aire frente a él y provocó que el shinobi se detuviera en seco. Luego, Ken se quitó rápidamente la máscara, no quería que se dañara más, y la arrojó al suelo. Ken pudo sentir de inmediato que vacilaba al ver su rostro, y el espadachín ciego aprovechó esa oportunidad con calma. Su hoja silbó hacia adelante, tomando al shinobi por sorpresa. Pero fue aún más rápido, pudo dar un paso hacia atrás y esquivar la hoja con una mueca en su rostro. Sin embargo, esa mueca no duró mucho, ya que inmediatamente fue golpeado por un corte volador que salió del borde de la hoja de Ken. ¡Mierda! No pudo evitar maldecirse a sí mismo por su descuido, ya que sintió que lo enviaban disparado hacia atrás, a decenas de metros de distancia, con la espalda atravesando algunos árboles. Ken se volvió hacia su espada con un poco de frustración. ¿No pude cortarlo? Había sentido que el corte volador se conectaba, pero no había podido sentir si había logrado siquiera rascar el cuerpo de Esa fue una colisión frontal, así que no solo es irritantemente ágil, también es extremadamente duradero. Ken frunció el ceño un poco mientras hacía algunas señales con las manos y creaba dos clones de iluminación. Si enfrentarlo solo es molesto, entonces lo haré así. El siguiente ataque de fue tan rápido como el anterior, pareció aparecer casi instantáneamente frente a Ken, con el puño ya echado hacia atrás. Sin embargo, esta vez fue asaltado desde tres direcciones con cuchillas energizadas que intentaban cortar su cuerpo brutalmente. Sin embargo, Ken podía sentir las hojas de sus clones casi rebotando en la piel del hombre. El puñetazo terminó siendo desviado hacia el suelo, cuando Ken empujó la empuñadura de su espada en el puente de su nariz, haciendo que su cabeza se moviera hacia atrás pero sin causar daños visibles. No importa cuán duradero sea, debe tener algún punto débil. El ceño fruncido de Ken se profundizó mientras él y sus clones continuaban manteniendo en su lugar. El shinobi a veces intentaba asestar un golpe, solo para ser desviado. El espadachín ciego ya se había acostumbrado a su velocidad, mostrando su talento en el proceso. A estas alturas, ya estaba reaccionando antes de que se moviera, lo que causó mucha frustración en el futuro Raikage. A un lado, Killer B casi no podía creer lo que veían sus ojos. Su hermano jurado era increíblemente poderoso, el único capaz de hacer frente al Raikage y algún día tener éxito en esa posición, fue simplemente sorprendente ver a un cazarrecompensas mantenerse al día con él. Después de todo, el modo chakra de liberación relámpago era una técnica increíblemente poderosa que otorgaba al Raikage y a sus alumnos velocidades muy superiores a las de todos los demás ninjas. Cualquiera que pudiera mantenerse al día con ellos estaba simplemente en la cima del mundo. Incluso los otros cuatro grandes Kage tuvieron problemas para enfrentarse solos al Raikage gracias a esa técnica. Pero Ken no tenía forma de saber eso, para él, simplemente se estaba enfrentando a uno de los oponentes más molestos con los que había peleado.
No había forma de avanzar, retroceder tampoco era una opción, ya que su oponente era mucho más rápido y podía alcanzarlo instantáneamente. En cambio, estaba atrapado en una batalla de desgaste contra A. Pero la frustración de Ken simplemente no podía compararse con la de A. ¿Por qué ninguno de mis golpes acaba de aterrizar? Era como si su oponente tuviera algún tipo de sexto sentido enfermizamente preciso. O eso o una sorprendente cantidad de experiencia en lucha, lo que le permite adivinar con precisión los próximos movimientos de A en todo momento. Fue discordante ver a Ken inclinar la cabeza o torcer el cuerpo perfectamente y evitar sus golpes cada vez. Entonces, Ken decidió probar y poner todo en un columpio. Tan pronto como desvió un último golpe de A, disipó sus clones y dirigió todo su chakra hacia su espada, lo que hizo que brillara intensamente y que los rayos se dispararan en todas direcciones. Vio eso y sonrió. Finalmente encontrándome de frente. Inmediatamente se recuperó y se preparó para usar ella Stab con sus 4 dedos extendidos. Ken sintió que el chakra se acumulaba alrededor del brazo de A y formaba una lanza, simplemente apretó los dientes y se preparó para el impacto. Agotaré todo mi chakra en este movimiento, para tratar de terminar la pelea de una sola vez. Si falla, entonces entraré en el modo Scalet Sage y seguiré desde allí. Sin embargo, Ken no solo se detuvo en su chakra, sino que también permitió que su energía de la naturaleza fluyera libre y rápidamente, causando una mezcla peligrosa dentro de la hoja. Mi corte más fuerte, nunca antes había probado esto contra un oponente, veamos cómo se mantiene. Justo cuando la espada y la lanza estaban a punto de encontrarse, tanto Ken como parecieron verse obligados a detenerse abruptamente, su impulso se desvaneció en un instante. ¿Qué diablos estás haciendo? Se escuchó una voz fuerte cuando una figura apareció entre ellos, deteniendo la espada de Ken agarrando la empuñadura con una mano mientras agarraba la muñeca de A con la otra. El espadachín ciego inmediatamente trató de retirar su espada cuando sintió que el Raikage aparecía entre él y A, lo que provocó que el corte se extinguiera y permitiera que el Raikage lo atrapara con facilidad. La mente de Ken se agitó, ya que sintió un tipo diferente de iluminación alrededor del Raikage mientras detenía los ataques de ambos magistralmente. Solo logró reconocerlo en ese momento. Modo de chakra de liberación de iluminación negra. Su padre, el tercer Raikage, era bien conocido por dominar la iluminación negra, pero pocos habían visto el modo chakra de liberación de la iluminación negra. Era una versión avanzada que combinaba el dominio del Raikage sobre la iluminación negra con el modo chakra normal, lo que hizo que el resultado final fuera la técnica más poderosa en la historia de la Tierra del Rayo. Ken se detuvo de inmediato, no queriendo enfrentarse también al Raikage, quien de alguna manera se sentía incluso más rápido que su alumno. El Raikage soltó su empuñadura tan pronto como no sintió más resistencia, lo que le permitió a Ken dar un paso hacia atrás y volver a colocar su espada en el sello de su muñeca. Sin embargo, A todavía estaba luchando con algo, había visto una pizca de miedo en los ojos de su padre. Todavía no soy lo suficientemente fuerte como para hacer que entre en el modo chakra de liberación de luz negra, entonces eso debe significar. Fue solo entonces que hizo clic para él, si se hubiera enfrentado a Ken hace un momento. ¿Hubiera muerto? Narración POF. El Raikage había estado observando a su hijo entrenando con Ken desde el principio. Para ser exactos, el Ambu que tenía siguiendo a Ken le había informado que Killer Bey lo estaba molestando, y decidió observar la situación personalmente desde entonces. Sabía que Killer Bey era un joven bastante arrogante y confiado en sus propias habilidades gracias a su condición de Hinchkriti, esperaba no tratar de enemistarse con Ken de ninguna manera. Afortunadamente, parecía que Bey estaba de muy buen humor, ya que parecía bastante amigable con Ken, sin mostrar mucha de su arrogancia habitual. Desafortunadamente, el hijo del Raikage, no parecía estar del mismo humor ya que actuó exactamente como el Raikage temía. Fue bastante irónico ya que había ido tan lejos como para amonestar a Killer Bee mientras él mismo estaba cometiendo un error bastante grande. El Raikage estaba pensando en intervenir y detener el duelo antes de que comenzara, pero una parte de él dudó. Quería ver qué tan fuerte era Ken. Después de todo, enfrentarse a un pueblo débil no significaba mucho para alguien como el Raikage, que había luchado y reprimido al Ocho Colas en numerosas ocasiones. Fue solo en ese larguero que el Raikage pudo apreciar la velocidad de Ken en persona. Pudo seguir el ritmo de A, que fue mejorado por el modo chakra de liberación de iluminación.
Hasta donde sabía el Raikage, no había ningún otro shinobi capaz de hacerlo en el mundo. Incluso si Ken era superado en velocidad, de alguna manera parecía empequeñecer a cuando se trataba de habilidad, experiencia de lucha y talento. En unos pocos movimientos cortos, fue capaz de comprender, diseccionar y contrarrestar el estilo de lucha de A, lo que convirtió la lucha en un punto muerto completo, ya que bloqueó a en su lugar con ataques bien colocados. Así fue como el Raikage pensó que la pelea terminaría. Como punto muerto. Después de todo, Ken parecía no tener forma de dañar a A. Al menos hasta que el último golpe estuvo a punto de suceder. Con solo mirar la espada de Ken, el Raikage tuvo un presentimiento, entró instantáneamente en su modo chakra y se preparó para lo peor. Solo cuando vio que la luz irradiaba de la hoja y quemaba la tierra alrededor de Ken y A, el Raikage se dio cuenta de que el modo de chakra de liberación de iluminación regular no podría bloquear algo así. Después de todo, el modo de chakra de liberación de iluminación consistía en cubrir tu cuerpo con chakra de iluminación como si fuera un arma. Y la técnica otorgaba una defensa casi absoluta, a menos que uno usara una técnica similar, o una lo suficientemente fuerte como para perforar las defensas. Inmediatamente, un instinto paternal se apoderó del Raikage, y se apresuró a salvar a su hijo y alumno. El Raikage inmediatamente usó su carta de triunfo, el rayo azul a su alrededor se volvió completamente negro cuando pasó junto a su hijo en una fracción de segundo, quien aparentemente no tenía idea de su muerte inminente. Desvió ambos ataques usando su velocidad superior. Afortunadamente, Ken también lo había sentido y se detuvo correctamente. Inmediatamente apagó su modo chakra y miró el suelo quemado a su alrededor con miedo en sus ojos. Ni siquiera me di cuenta de cuánto poder había detrás de esa hoja, estaba tan absorto y frustrado con nuestro intercambio que tuve una visión de túnel en el punto rojo. Inmediatamente se amonestó a sí mismo interiormente. Killer B llegó a su lado, preocupado, mientras que el Raikage se enfrentó a Ken, quien ya había guardado su ar. Lord Raikage, Ken hizo una ligera reverencia cuando el Raikage también apagó su modo chakra, mirando su jardín previamente agradable con una mirada frustrada. Ken, entiendo que este asunto no fue culpa tuya, pero por favor, abstente de tales peleas en el futuro. Por un lado, el Raikage quería tratar de castigar a Ken de alguna manera, pero por el otro, sabía que era completamente culpa de su hijo. Después de todo, A también había usado el Star, que, al menos en opinión del Raikage, sin duda mataría a Ken si hubiera aterrizado. Lo haré mientras permanezca en esta aldea de las nubes, me disculpo por usar una técnica letal en lo que se suponía que era un combate amistoso. Ken asintió mientras se quitaba lentamente la máscara y se la ponía. De nuevo en. No hay necesidad de disculparse, solo podemos estar de acuerdo en que la culpa es de ambos lados. Después de todo, parte de eso ciertamente recae en mi hijo y en mí, de alguna manera te obligó a entrar en este duelo, y no lo detuve a tiempo, permitiendo que se intensifique hasta este punto. El Raikage decidió terminar el asunto diplomáticamente al final. Después de todo, todavía quería eventualmente reclutar a Ken en su Cloud Village, guardar rencor por lo que podría haber sucedido no era algo que pudiera permitirse como Raikage. Entiendo, en ese caso, creo que podemos enterrar el hacha con respecto a este asunto. Ken asintió mientras levantaba la mano y sentía algunas de las grietas en su máscara, antes de suspirar y darse cuenta de que tendría que repararlas. Una vez más. Mientras tanto, el Raikage ya se había resuelto solo. Necesito asegurarme de que este hombre se una a nosotros en el futuro, podría resultar esencial para allanar un camino de grandeza para mi hijo y la aldea de las nubes. Incluso si desea permanecer neutral, al menos podemos forjar algún tipo de relación amistosa a través de los negocios. La mente del Raikage ya había hecho los cálculos, y al ver algunos de los poderes y habilidades de Ken, se dio cuenta de que reclutar a Ken era mucho más importante de lo que había pensado y mucho más difícil. Una persona capaz de derrotar al futuro Raikage no era alguien que se sometiera fácilmente a los demás. Por desgracia, los fuertes tenían todo el derecho de tener su orgullo en los ojos del Raikage. Volveré a meditar, calma mi mente antes de la misión. Mis hombres deben presentarse al final de la semana. Ken asintió mientras se daba la vuelta y caminaba de regreso a uno de los árboles del jardín, antes de sentarse en sus raíces y apoyarse en él. Así como así, la situación terminó. Ya se dirigió a la oficina del Raikage, donde recibiría un regaño privado de su padre junto con B.
B tuvo menos culpa por lo que había sucedido, solo fue despreciado un poco por no intentar evitar que la batalla ocurriera, lo cual fue un poco de hipocresía por parte del Raikage. Pero A estaba en un montón de problemas, desde faltarle el respeto a las órdenes de su padre de no enemistarse con Ken hasta incluso ir tan lejos como para pelear con él y crear una situación incómoda al casi morir como resultado de ese combate. Al final, después de un latigazo verbal, A fue castigado de la manera más básica posible. No se le permitió salir de su habitación por el resto de la semana, solo se le permitió salir cuando iban a salir y acabar con el culto de Hassin. Como prometió, Saburo entregó los informes de manera oportuna a través de su invocación de tortugas. Junto con eso, había un poco de información, afirmando que se encontrarían con Akira cerca de la base, donde transmitiría la información que había recopilado. La parte con Akira fue pronunciada verbalmente por la tortuga, mientras que los informes escritos fueron un poco más largos y complejos. Ken no los leyó personalmente, no es que pudiera. En cambio, caminó hasta la oficina del Raikage y los colocó directamente sobre su mesa. El Raikage no perdió tiempo en recogerlos y comenzar a leerlos con una mirada de interés en sus ojos. Leyó los informes en voz alta para que Ken también pudiera escuchar e intervenir con cualquier información adicional o confirmación. Al final, los informes resultaron ser interesantes. Ambos fueron concisos y extremadamente informativos. Proporcionar tanto las notas como los pensamientos del investigador. Todos los documentos fueron firmados con D. Second Blade. Que el Raikage supuso que era un miembro de alto rango de la organización de Ken. El Raikage quedó genuinamente impresionado al descubrir que una mente tan brillante ya estaba al servicio de Ken. A partir de los informes de Second Blade, pudieron averiguar más sobre el método real que el culto de Hassin había utilizado para obtener su inmortalidad, según la descripción del investigador. Por lo que he estudiado, esto parecía ser una extraña amalgama de maldiciones y técnicas malditas de todo tipo mezcladas en una persona. El que hizo esto probablemente probó en los cultistas durante largos periodos de tiempo para llegar a tal resultado, y es poco probable que sea compatible con todas las personas, ya que algunas maldiciones tienen efectos diferentes en diferentes personas. Ken asintió al leer eso. Saburo pudo dar un desglose bastante satisfactorio de la inmortalidad del culto de Hassin. El espadachín ciego también notó que Saburo había llamado a la inmortalidad una decepción bastante grande en varios párrafos, mostrando su desdén por la obra bárbara e insípida de quien asumieron que era el líder supremo del culto de Hassin. El mismo Raikage sonreía satisfecho cuando escribió lo que fue esencialmente un artículo exitoso sobre dicho líder supremo, ya que la segunda hoja rompió todas las debilidades de su inmortalidad. Uno de ellos era el hecho de que los malditos en realidad no eran inmortales, simplemente no podían morir a causa de las heridas. La segunda espada pudo descubrir que dichos inmortales seguirían envejeciendo y que aún necesitaban nutrición, es decir, comida y agua, para sobrevivir, incluso cuando sus cabezas estaban separadas de sus cuerpos. Al diseccionar al líder de la rama que habían capturado, la segunda hoja también pudo descubrir que la multitud de maldiciones ya había eliminado muchas de las funciones corporales de los inmortales. Terminó haciéndolos incapaces de orinar o defecar, lo que en realidad los llevó a tener que abrirse los intestinos regularmente para no implosionar después de comer demasiado. La segunda espada también pudo confirmar la debilidad al fuego, pero también confirmó que eran relativamente débiles para los sellos en general, ya que algunos sellos podrían terminar deshaciendo parte del jujutsu que todavía los mantenía con vida. Luego vinieron las cosas que podían cambiar, difiriendo de inmortal a inmortal. Algunos tendrían una resistencia renuente al fuego a costa de que su piel se erosionara. Algunos podrían perder todo su razonamiento por completo, convirtiéndose en marionetas sin sentido. Y a algunos les podrían faltar por completo partes de sus cuerpos y órganos. O eso o pudrirse lentamente por dentro debido a algunas de las maldiciones. También hubo algunas otras variables, pero Saburo no pudo calcularlas todas a partir de un solo sujeto de prueba. Solo la cantidad de información que pudo extraer ya era impresionante. Estaba claro que Saburo había trabajado incansablemente y sin dormir junto a varios clones desde que Ken se fue a la aldea de las nubes. En general, Saburo pudo concluir que la inmortalidad no era más que una casualidad que les permitía usar algunas de sus técnicas jujutsu más poderosas como la que había golpeado a Ken. Esto nos da cierta seguridad. El Raikage dejó los papeles mientras se acariciaba la barba con una sonrisa en el rostro.
Así parece, esperemos que podamos usar todo esto para nuestro beneficio. Ken se tocó la barbilla con una sonrisa debajo de la máscara, mientras giraba la cabeza hacia el Raikage. A partir de este informe, podemos asumir con seguridad que algunos de los otros inmortales a los que nos enfrentaremos no serán tan fuertes como el que enfrentaste tú. Es probable que la mayoría de ellos estén lisiados de una forma u otra. El Raikage entrecerró los ojos mientras giraba la cabeza para mirar un poco por la ventana. Los sellos mencionados podrían ser útiles, pero asumo que Cloud Village no tiene técnicas similares a las descritas, ¿verdad? Ken se cruzó de brazos y caminó lentamente por la habitación mientras comenzaba a pensar en algunas estrategias viables. Saburo solo había mencionado que algunos sellos podrían afectar las maldiciones presentes en los cuerpos de los inmortales. No dio ejemplos exactos de dichos sellos, pero describió los efectos que esos sellos deberían tener para interrumpir las maldiciones. Desafortunadamente, nuestro pueblo carece bastante en lo que respecta a Fuinjutsu, pero creo que deberíamos estar bien como estamos. Nosotros dos, así como Aibe, deberíamos ser más que suficientes para hacer frente a cualquier cosa que se nos presente. Está bien, supongo que tendremos que tener cuidado. Jujutsu parece ser particularmente difícil de manejar, Ken asintió mientras continuaba caminando lentamente por la habitación. Simplemente no sangres y estaremos bien, mientras luchemos con cuidado, todo debería ir sobre ruedas. Luego, el Raikage se puso de pie lentamente, sacudiendo su abrigo mientras caminaba lentamente hacia la puerta. ¿Qué, nos dirigimos allí ahora? Ken inclinó la cabeza confundido mientras hablaba. Sí. No hay razón para perder el tiempo aquí. Iré por ahí. Nos vemos en la puerta en unos minutos. El Raikage dijo su pieza y desapareció en un relámpago, ganándose un suspiro exasperado de Ken, quien terminó sacudiendo la cabeza y desapareciendo, dejando solo una imagen residual para que Ambula mirara. Supongo que tendremos que reunirnos con Akira ahora, espero que al menos haya podido descubrir algunas cosas sobre el culto antes de saltar de cabeza a su territorio.